Hola a todos, buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de Pew Prime. Un día más os agradezco su asistencia a este webinar de apertura del mercado americano. Un día en el cual ha cambiado completamente la narrativa que veníamos siguiendo las últimas sesiones porque Donald Trump ha dado por rotas en la tregua con Irán. De hecho, ayer hubo ataques y hoy ha habido declaraciones en las cuales Donald Trump se ha puesto bastante más serio con Irán y ha dado por rotas la tregua. Entonces, esto obviamente ha afectado al petróleo, ¿vale? Eh, por lo tanto, en este informe de mercado de miércoles 8 de julio, hablaremos de que la nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán devuelve a la geopolítica al centro del mercado. El estrecho de Hormuz vuelve a ser el foco principal de atención global, con implicaciones directas sobre energía, inflación y política monetaria. Por tanto, la geopolítica deja de ser un riesgo latente y va a ser un catalizador directo. En los últimos días estábamos hablando de que el riesgo geopolítico y la prima de riesgo en el petróleo pues había desaparecido, ¿vale? De hecho, aunque había habido alguna tensión este fin de semana, no, el anterior, también con algún bombardeo, las negociaciones seguían más o menos, la tregua, 60 días seguía más o menos vigente, se seguía más o menos negociando, pese a que Irán se había puesto más en serio en que no negociaría sin una garantía de que no hubiese más ataques, pues anoche hubo más ataques. El petróleo recupera, por tanto, prima de riesgo geopolítico con fuerza, esta mañana subió un 4 o 5%, y la Fed, pues bueno, este repunte energético reabre el debate sobre la inflación y los tipos de interés. El dólar se ha vuelto a ver beneficiado. La geopolítica. Pues, como comentábamos, Estados Unidos ha lanzado unos ataques contra objetivos en Irán, incluyendo zonas próximas a Bandar Abbas, que es y Sirik, tras los ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Hormuz. Ataques a buques comerciales que Irán ha negado. Esto rompe la narrativa de las últimas sesiones y el mercado ya no puede leer la tensión como un mero bloqueo diplomático. El tráfico marítimo. Bueno, se sigue viviendo el tráfico marítimo, pero aumenta el riesgo sobre el paso del crudo y gases por Hormuz. La diplomacia, la hoja de ruta mediada por Qatar, queda subordinada a la opción militar y la inflación y los bancos centrales, pues la tensión geopolítica conecta directamente con las expectativas de precios y tipos. La lectura clave es de que la crisis pasa del bloqueo diplomático a una escalada militar directa y Hormuz vuelve a ser un factor central para el petróleo, la inflación y el apetito por el riesgo. Esta mañana, como comentábamos, el petróleo se disparaba un 4,20%. Hay momentos en que incluso dio 5%, cuando hacíamos el informe era 4,21%, marcando bueno, precios por encima de los $77 y $73 respectivamente para el Brent y West Texas. Eh, la segunda lectura de todo esto es de que no solamente afecta al mercado energético, obviamente, que haya unos ataques y que bueno, pues la tensión se incremente, sino que reabre el debate sobre la inflación y si el petróleo mantiene estas subidas, la Reserva Federal podría tener menos margen para adoptar un tono más flexible. Recordemos que la semana pasada conocimos el dato de la NFP en Estados Unidos y este dato pues, fue bastante peor de lo esperado. Y no solamente peor de lo esperado, sino que encima se revisó a la baja también el anterior. Y bueno, por los últimos días hemos estado descontando una relajación en la política monetaria, el discurso de Kevin Walsh, inicial que tuvo el pasado mes de junio. Por tanto, durante los últimos días, el petróleo, al verse favorecido por esta situación, por la relajación que estábamos viendo, pues no ha incorporado una prima de riesgo, ¿vale? Pero hoy ocurre exactamente lo contrario. El oro, por su parte, está en una situación muy interesante. Y como digo, estamos aquí atrapados entre dos fuerzas, el oro, ¿vale? Esta mañana el oro, lo lógico y normal es de cuando hay incertidumbre geopolítica, ataques, guerra, lo que sea, el oro generalmente se ve beneficiado. Pero ¿qué está sucediendo con todo esto? De que el oro se encuentra atrapado entre dos fuerzas opuestas. Primero, la incertidumbre, que lo debería comportarse como un activo refugio, pero por otro lado está la fortaleza del dólar. Porque lo que esta guerra ha demostrado es de que los inversores no han confiado en el oro como activo refugio, han confiado en el dólar por la liquidez. ¿Vale? Porque no estamos en una situación, una crisis financiera, sino estamos en una situación de guerra. Entonces, los inversores están apostando por la liquidez. Y eso también está apostando de que, y sobre todo, de que va a haber más inflación, de que se pueden subir tipos de interés y por lo tanto refortalece al dólar. Entonces,
Son las dos fuerzas en las que se encuentra atrapado el oro. Por un lado tiene incertidumbre que le puede beneficiar, pero por otro lado se encuentra con la situación de la fortaleza del dólar. Pues esta mañana, presionado por la fortaleza del dólar, cedía un 1,30%. ¿Vale? Es cierto que hemos recuperado los 4.000. La semana pasada hubo un tiempo antes del NFP en el cual llegamos a cotizar por debajo de los 4.000, llegamos a perder el soporte, pero hemos rotado con fuerza y como vimos en el informe de lunes, nos estamos enfrentando a las medias móviles que eran de 18 plazos, 18 sesiones, que actuaban como resistencia. Ahora lo veremos y vemos que no, y como comentábamos el lunes, tenemos que ver si somos capaces de romper esas resistencias o mantener el soporte que tenemos actualmente. Muy importante. Por lo tanto, el mercado valora más el riesgo sobre el suministro energético que una búsqueda generalizada de refugio en metales preciosos. ¿Vale? Wall Street ayer cerró con una corrección, pero sin pánico. ¿Vale? ¿Quién cedió más? El Nasdaq, 1,16%, seguido por el Russell 2000, 0,90, Standard Poor's 0,45 y Dow Jones 0,25. Y esta mañana los futuros mostraron una tracción más moderada. Tenían descensos, pero venían prácticamente planos. De hecho, solamente el Nasdaq subió un 0,02, pero tenían planos prácticamente. La presión se concentra en tecnología y en pequeñas compañías. ¿Por qué? Pues lo que hemos venido hablando estos últimos días, la fortaleza del dólar. Un dólar fuerte, una posible subida de tipo de interés, un dólar fuerte les perjudica en relación a los tipos de interés y sobre todo al interés de los bonos, de la deuda que tienen. ¿Vale? Y luego también en Nasdaq, pues bueno, ayer debutó SpaceX y bueno, pues como era de esperar, después de la fuerte subida tras la salida a bolsa, suele suceder generalmente, salen a bolsa, hay mucho FOMO, la gente compra, sube rápido, los que ya tenían acciones previamente venden y caen, ¿vale? Pues es un poco lo que está sucediendo con SpaceX. Y la debilidad de los semiconductores, perdón, refuerza la misma idea. El mercado no vende tecnología en bloque, pero sí que discrimina qué tecnología invertir, ¿vale? Entonces estamos viendo porque vamos a ver cómo la siguiente diapositiva, cómo esa tecnología en China sí que se ha visto beneficiada. Hay una fuerte divergencia entre Corea y China. Corea, de hecho, está al borde del mercado bajista, otra vez el 5%. Corea está teniendo una volatilidad enorme, muy influenciado por todo lo que tiene que ver con la IA de tecnología. Y sobre todo ahora mismo se está viendo pues, que está siendo muy afectada por el desplome de Samsung, que deja de ser una noticia corporativa y se convierte en presión para todo el mercado surcoreano, conectado con la debilidad de Intel, AMD y el índice de semiconductores de Filadelfia. Por su parte, China, tanto el Hang como el China FTSE 50, registran una de las mejores sesiones del día, apoyada por tecnológicas y semiconductores locales, ante informaciones sobre una posible mayor participación de proveedores chinos en la cadena de suministro de Apple. ¿Vale? Y esta es la conclusión que hablábamos, de que el mercado no compra tecnología en bloque, no compra tecnología en bloque. Tampoco la vende en bloque, pero sí que está seleccionando mucho dónde está poniendo el dinero en tecnología. Y esta mañana, pues obviamente Europa seguía, ¿vale? Con los descensos después de los ataques a Irán, el repunte del petróleo, porque lo hemos hablado muchas veces en este informe de mercado, Europa es una región mucho más sensible a lo que sucede en el Oriente Próximo por nuestra dependencia del petróleo. ¿Vale? Entonces, obviamente, nos perjudica. Esta mañana, el dólar recuperaba parte de su papel perdido en los últimos días, ¿vale? La semana pasada estábamos en índice de dólar por encima de 101. Después del NFP corrigió, se mantuvo por encima de 100, pero la semana no estamos a nivel de la semana pasada. Pero hoy ya subía ligeramente después de los ataques, ¿vale? Y de hecho el dólar, conforme sube el índice del dólar, se fortalece el dólar, baja el euro dólar, ¿vale? Es pues, tienen correlación negativa. Entonces, bueno, estamos viendo un poco esta situación de cómo se está moviendo el flujo de. ¿Quién son otros perjudicados? Las criptomonedas. Las criptomonedas también se ven perjudicadas porque, como hemos comentado muchas veces, se están comportando como un activo de riesgo. Un activo de riesgo, y vemos como el Bitcoin perdía la referencia esta mañana de $63.000 por Bitcoin, perdiendo un 1%. ¿Vale? El resto de criptomonedas caían más, sobre el 4 y pico, Ripple 3,23, Dogecoin 4,06 y Ethereum 1,5%. ¿Vale? Las altcoins caen con mayor intensidad que Bitcoin, confirmando una reducción del apetito por activos especulativos. Sin embargo, el retroceso de Bitcoin sigue siendo relativamente contenido.
ya que la demanda institucional y los flujos hacia el DFS al contado aportan cierto soporte de fondo, aunque por momentos es insuficiente para aislar el activo del entorno de mayor aversión al riesgo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo evoluciona en la situación en los próximos días. La conclusión, pues que tenemos una revalorización del riesgo geopolítico. El petróleo sube con fuerza, oros y metales presionados a la baja por la fortaleza del dólar, la renta variable corrige, pero sin venta desordenada, es decir, corrige por de manera tranquila, y el Bitcoin pues se comporta como el activo de riesgo. Lo que vemos es sobre todo selectividad, el inversor está seleccionando muy bien dónde invertir. Las claves para las próximas sesiones, por tanto, las claves son la evolución entre Estados Unidos e Irán, la prima geopolítica del petróleo, las actas de la Fed, y veremos que hablan sobre inflación y tipos, y la resistencia en la renta variable. ¿Vale? El mercado ajusta precios, reduce exposición al riesgo e incorpora una prima geopolítica al petróleo, pero no descuenta todavía una ruptura económica global. La diferencia entre ajuste de posiciones y pánico financiero seguirá siendo la clave interpretativa de las próximas jornadas. La atención se centrará en la evolución militar en Hormuz y en la respuesta de la Fed al repunte energético y la capacidad de la renta variable para sostener niveles en un entorno de mayor volatilidad. Vamos a pasar a MetaTrader, ¿vale? Y en MetaTrader vamos a analizar, vamos a empezar este gráfico SP, vamos a empezar primero por el oro y bueno, primero por el petróleo, que es el protagonista de hoy. Y en el gráfico del petróleo podemos observar cómo hoy, ¿vale? Ahora mismo estamos cotizando en $77,5, más o menos por barril. La vela, obviamente, es la vela semanal bastante fuerte, rebotando. El lunes estábamos hablando, vamos a ver el gráfico diario para verlo mejor, porque el lunes hablábamos de que estábamos cotizando por debajo de la resistencia que teníamos antes de iniciar la guerra y estábamos haciendo, por así decirlo, testeando la N tendencia bajista, esta roja que venía siguiendo. Vemos que aquí se apoyó, ¿vale? Durante la semana pasada, el lunes, intentamos romperlo y lo rebotamos. Ayer martes y hoy, ¿vale? Teniendo en cuenta que ayer hubo los ataques en... Y vemos cómo nos estamos enfrentando ahora mismo a su media de 18 sesiones en gráfico diario, ¿vale? Resistencia. Seguimos con sobreventa acumulada, ¿vale? Pero en este caso estamos viendo cómo el MACD y los vendedores están perdiendo el control del mercado. En el gráfico semanal vamos a ver que esa media de 18 diaria coincide con la media de 200 semanas. Pero es una resistencia importantísima. Es muy importante, aunque yo lo he dicho muchas veces, el petróleo está reaccionando bueno, los barriles están reaccionando, tienen mucha volatilidad, ¿vale? Y es cierto que los mercados últimamente reaccionan más a lo que hacen los barriles que a las noticias, ¿vale? Pero sí que es cierto que si se vuelve a iniciar otra escalada de violencia, si realmente Donald Trump cumple con su amenaza de que se acabó la tregua y que vuelve a haber más ataques, pues lo normal es de que se cierre el estrecho de Hormuz, que haya otra vez complicaciones y obviamente pueda el petróleo otra vez subir, ¿vale? Entonces es muy importante. Técnicamente hablando, ya hemos recuperado toda la subida que tuvimos y ha caído toda esta volatilidad, toda esta tensión durante los periodos de ataques. Luego, conforme se fue bajando la tensión, pues vimos como el petróleo iba cayendo. Y en cuanto a la tensión ha vuelto otra vez, perdón, vemos cómo rebota con fuerza, ¿vale? Entonces, este mes, ahora mismo, subimos un 6%. Y esto es importante. Después de 4 meses a la baja, ¿vale? Entonces, veremos qué es lo que sucede. Por su parte, el oro, seguimos en esa franja de soporte y resistencia que estamos aquí cotizando, que veníamos hablando, de enfrentarse, de rebotar en el soporte a enfrentarse a su resistencia, media 18, y volver a ser rechazado a la baja, ¿vale? Ahora mismo, 4.075. Seguimos cayendo a la sesión de hoy, ¿vale? Resistencias tenemos muchas. Media móvil de 18 sesiones, media móvil de 40, media móvil de 200 y línea de tendencia bajista color blanca. Soportes tenemos muy poquitos ahora mismo, los 4.000 puntos. Este rango que estamos ahí. Si perdemos definitivamente los 4.000, si se sigue incrementando las tensiones, el dólar se sigue fortaleciendo, puede ser que haya una corrección mayor.
Como decía el lunes, el mercado cada vez se está estrechando más entre el soporte y la resistencia. Y va a tener que romper en algún lado. La dirección que rompa probablemente podamos tener un momento bastante violento, ya sea al alza o a la baja. ¿Vale? Bitcoin, situación muy similar a lo que hablábamos del oro y a la situación que hablábamos el lunes. Seguimos cotizando entre el soporte y la resistencia. El soporte son los 60.000. La semana pasada los perdimos y llegamos a cotizar en 58.000, ¿vale? Ahora estamos en 61.700, más o menos. Sí, hemos rebotado la semana pasada, mercados mínimos, hemos rebotado tras el NFP, porque esta subida, esta vela verde semanal, se produjo la subida después del NFP, es decir, aquí, ¿vale? Vemos el NFP y empezamos a subir. Bueno, pues esto hemos visto como en el gráfico diario nos estamos enfrentando a las resistencias, las metas móviles de corto y medio plazo y la franja roja que tenemos señalada. Entonces tenemos tres resistencias, seguimos ahí peleando por las resistencias y no somos capaces de romper la salaza y de mantener la ruptura de manera sostenida. De hecho, en el gráfico semanal vemos cómo volvemos a ser rechazados ahí, se va a producir un cruce de medias bajista semanal, ¿vale? El mercado, los vendedores poco a poco están otra vez cogiendo otra vez el control del mercado, ¿vale? Y estamos en sobreventa. Entonces, muy importante ver qué sucede con este soporte. Esta semana tenemos un 2,37% del Bitcoin, ¿vale? Entonces, muy importante estudiar y ver qué pasa en este punto en el Bitcoin. Estamos, igual que claro, estrechando mucho la resistencia y el soporte. Y hacia donde rompa uno de los dos lados, probablemente tengamos un momento bastante violento, ¿vale? El eurodólar, vemos cómo esta semana, bueno, vemos cómo claramente el dólar ha ido cogiendo fuerza, rompimos a la baja el triángulo, marcamos mínimos, bueno, pues desde que ya hubo un más o menos un tregua, ataque, no sé qué, vemos cómo el oro, digo, perdón, el euro ha ido cogiendo otra fortaleza hasta enfrentarse otra vez a la media móvil 18, que actúa como resistencia, ¿vale? No ha sido capaz, ha intentado una, dos, tres, cuatro, digamos, tres velas, tres, cuatro velas, rebotando, chocando con esa media móvil y hoy rebotando a la baja, ¿vale? Otra vez el dólar vemos como que está cogiendo un poquito de fuerza, ¿vale? Entonces estamos otra vez en el soporte, muy importante, y veremos qué está sucediendo, porque podríamos estar aquí formando una formación de bandera bajista, ¿vale? Formación muy similar a la que vimos en Bitcoin, si no recuerdo mal. Tenemos un mástil cayendo con fuerza, un canal alcista y luego una ruptura bajista. Una bandera bajista, ¿vale? Vamos a dibujar, de hecho, el canal aquí, ¿vale? Perdón, me he confundido de herramienta. Aquí, ¿vale? Tendríamos una posible formación de bandera bajista, ¿vale? Porque tenemos pendiente alcista del canal cuando venimos de un fuerte impulso bajista, ¿vale? Entonces, la ruptura a la baja de este canal, de esta bandera que coincide justamente con el soporte que tenemos aquí, podría abrir como objetivo de precio, porque el objetivo sería la amplitud de la vela, ¿vale? Nos podría llevar aquí, y eso es el primer abrir la amplitud de la vela, y el secundario, la amplitud del mástil. Nos podría llevar una ruptura, obviamente, a buscar los mínimos que hemos tenido recientemente, los mínimos de junio, pero incluso hasta niveles más bajos. ¿Vale? Entonces, como digo, todo dependerá ahora mismo, estamos un poco secuestrados otra vez por las noticias, por la geopolítica, y veremos qué sucede en las próximas sesiones y si finalmente lo de Donald Trump de hoy queda en bravuconada o realmente se vuelve a incrementar la tensión y los ataques. ¿Vale? Y por último, vamos a ver los índices americanos. Vemos como el Standard Poor's había conseguido romper al alza la tendencia bajista que teníamos de máximos tras, bueno, eh, apoyarse el 23,6% de Fibonacci, pero con la sesión de ayer y hoy, pues estamos otra vez entrando por debajo, apoyándonos a la media móvil de 18, que es actualmente el primer nivel de soporte. Entonces, soporte tendríamos la de tendencia bajista, la media de 18, ¿vale? Entonces, si conseguimos mantener este soporte, si conseguimos mantener este nivel y no caer a la baja, pues bueno, podríamos formar un impulso para buscar los máximos históricos.
Pero todo esto obviamente va a depender mucho de la evolución de la situación en las próximas horas, ¿vale? Entonces, técnicamente hablando, estamos en soportes. Como soporte tendríamos esta zona de aquí y sobre todo el 23,6% de Fibonacci, serían los dos soportes más importantes que tenemos en el precio ahora mismo en Standard Poor's, y resistencia tenemos no más que el máximo histórico anterior. Pero obviamente ayer y hoy estamos teniendo dos sesiones consecutivas bajistas y este mes estamos teniendo ahora mismo un 0,30% en el mes y un 0,54% en la semana, ¿vale? Entonces veremos qué sucede porque estamos prácticamente peleando otra vez por el nivel de soporte resistente. El Nasdaq, que ha estado durante mucho tiempo muy parecido, ¿vale? Al Standard Poor's, han estado muy correlacionados. Vemos que ahora se están descorrelacionando, porque el sector tecnológico, como hemos dicho anteriormente, se está viendo más perjudicado y estamos viendo que hay una rotación sectorial y hay, bueno, no hay una corrección grave, pero sí que hay más elección de activos, por así decirlo. Entonces vemos cómo no ha sido capaz, ¿vale? En el último impulso, es cierto, hicimos igual, máximos históricos, 23,6 de Fibonacci, y ya empezamos a intentar a pelear con la media, perdón, la tendencia bajista, pero en este último impulso no hemos llegado, nos hemos quedado a las medias móviles, no hemos llegado a atacar, y de hecho, pues bueno, estamos teniendo ya aquí una formación triangular, ¿vale? Yo creo que esta formación triangular, que bueno, que podría ser una formación de, generalmente son de continuación de tendencia, los triángulos, generalmente. Pero en este caso, depende de la situación, vemos que el MACD está cayendo con mucha fuerza. De hecho, va a entrar en terreno negativo. Los compradores se han perdido completamente el control. Nos salimos de esa sobrecompra y estamos en un estocástico en el nivel intermedio. Entonces, si entramos en cruce bajista de MACD y rompemos a la baja este nivel, ¿vale? Sí que es cierto que podríamos tener una corrección bastante más grande. De hecho, ahora mismo ese nivel de soporte también es consciente con el 23,6% de Fibonacci. Nos podríamos ir con la ruptura fácilmente al 38,2 de Fibonacci. ¿Vale? Entonces, es muy importante ver qué sucede en este soporte porque estamos teniendo una formación triangular. Generalmente digo, son formaciones de continuación de tendencia, pero en este caso podríamos ver cómo si rompe a la contra, como pueden indicar los indicadores, pues podríamos tener un movimiento bajista bastante violento, ¿vale? Una corrección mayor. Y ya sí que podríamos empezar a hablar de que si perdemos un 23,6% de Fibonacci y nos vamos a 38,2, perdiendo 8,2 ya sí que podríamos empezar a hablar de posible cambio de tendencia alcista o bajista, ¿vale? Y por último, el Dow Jones. Dow Jones, tenemos también aquí el gráfico diario, tendencia alcista clarísima, corrección alcista. Aquí vemos una situación técnica muy diferente a lo que hemos visto en Standard Poor's y en el Nasdaq. Estamos cerca de máximos porque el Dow Jones ha tenido mejor comportamiento en las últimas sesiones, bastante mejor por la rotación de esta que hemos dicho. No hay ventas masivas en Wall Street, hay rotación de activos y son más selectivos, ¿vale? Y estamos viendo cómo el Dow Jones está siendo el mayor beneficiado de las últimas sesiones, ¿vale? Ahora mismo está corrigiendo, ¿vale? Pero estamos aprendiendo la media de 18, ¿vale? Que actúa como soporte durante gran parte del último movimiento desde, vamos, desde comienzos del mes de abril prácticamente, ¿vale? Entonces, como soporte. Soporte que ha funcionado bastante bien, solamente hubo aquí un momento de volatilidad que lo perdió un día, pero el día siguiente lo recuperó, ¿vale? Entonces veremos qué es lo que sucede. Pero vemos que los alcistas, en el MACD, el histograma, bastante fuerte y plano en terreno positivo, control alcista, y el estocástico también vemos fortaleza porque estamos en zonas cercanas a la sobrecompra, mostrando fortaleza, ¿vale? Entonces, veremos qué es lo que sucede en este momento. Estamos en soporte. Si no mantenemos este soporte, pues podríamos buscar el anterior, el siguiente nivel, que sería el anterior nivel de soporte, vamos, de máximo histórico que actuará como soporte. Y bueno, pues tendremos aquí, tenemos tres soportes. Media móvil, la línea naranja y la media móvil, ¿vale? Mientras no perdamos estos soportes, la tendencia sigue siendo alcista claramente, por el momento, en el Dow Jones, ¿vale? Pero como digo, todo esto puede cambiar de un momento a otro en función de lo que suceda con Irán y si finalmente volvemos otra vez a los ataques. Esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar. Os recuerdo que podéis contactarnos a través siempre del canal de YouTube, a través de correo electrónico, WhatsApp y sin ningún tipo de problema a través de las redes sociales. Un saludo y buenas tardes.